Seguimos junto a ustedes aquí en FM San Ramón y tenemos el gusto de estar recibiendo en contacto telefónico al médico, docente universitario y ex subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Leonel Brioso, a quien le damos la bienvenida. Leonel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, un gusto estar con ustedes y con su audiencia. Bien, bueno, hablando un poco acerca del coronavirus, de qué otra cosa uno va a estar hablando en estos momentos, ¿no? Sin lugar a dudas que es el tema central y dando también un perfil académico, era por eso un poco interesante. Veía por allí que decía que no hay situaciones desesperadas, sino situaciones difíciles y personas que se desesperan, haciendo que las instituciones sean ineficaces o ineficientes. Es un poco eso seguramente lo que está ocurriendo en estos momentos, Leonel. Bueno, nosotros pensamos que sí, que en el fondo de esta grave situación que vive la humanidad tiene que haber una reflexión profunda sobre cuáles son los motivos que han llevado a la aparición de este virus y a la situación actual de parada mundial de la humanidad, y creemos que el origen de este tema de la pandemia por coronavirus no se debe a lo fortuito de la aparición de un virus que es mucho más malo que otros, sino se debe a que se han dado condiciones en los modelos productivos y de desarrollo social que son muy dañinos del medio ambiente y que han propiciado la mutación a este virus, al COVID-19, que es el que provoca esta pandemia. Básicamente lo que está pasando en los lugares donde se originó este virus es una depredación del medio ambiente, donde habitan animales que no tienen otra posibilidad que ir a los medios urbanos y convivir con los humanos en situaciones de gran estrés para estos animales, como el caso de los murciélagos, y a partir de eso la especie humana está expuesta a virus de estos animales que antes no estaba expuesta y que pueden provocar esta grave afección. Uh-huh. Y creemos que la causa final es un modelo económico que una nueva forma de ver que es insustentable es esto, el modelo de la economía de mercado salvaje que expolia el medio ambiente, que es hiperdestructor del medio ambiente, provoca este tipo de situaciones y por lo tanto creo que desde ya tenemos que estar pensando que a la salida de esta situación tenemos que hacer un pacto mundial para cambiar las condiciones de hiperexplotación que estamos teniendo sobre nuestra tierra. Uh-huh. Leonel, seguramente tú habrás escuchado un montón de teorías conspirativas acerca de la aparición del coronavirus y tú estás planteando aquí una visión totalmente diferente. ¿Qué opinión te merecen esas teorías que han salido justamente en función de que, bueno, esto es un invento de China, es una guerra contra Estados Unidos y que nos involucra a todos? Imagino que habrás escuchado esas teorías conspirativas, ¿no? ¿Qué se opina sobre esto? Bueno, mi forma de pensar se rige por el conocimiento científico. Ajá. Y el conocimiento científico hasta ahora es unánime en plantear que esta es la evolución natural de los virus que ya habían tenido, de los coronavirus en particular, que ya habían tenido mutaciones que los hacían muy peligrosos. El último fue el SARS, que provocó la H1N1 en el 2009, y esta es la evolución que era dable esperar si no se cambian las formas de producción que provocan ese tipo de situaciones como las que les relataba anteriormente, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista de la ciencia está totalmente descartado. Que algunos políticos irreflexivos, pero con mucha intencionalidad, sigan incitando al odio, diciendo de que esto es un invento, bueno, que hagan lo que quieran, ¿verdad? Pero la ciencia va en otra dirección de manera categórica. De manera categórica se descarta que esto haya sido una invención humana y se plantea con toda claridad que es fruto de el desarrollo que tienen los virus cuando se someten los animales donde están, en el caso de estos los murciélagos, en el caso de otros animales que en situaciones de cría hiperintensiva también pueden ser reservorios de estos virus a eso. Uh-huh. Lo que ocurre es que los que han planteado la teoría conspirativa son los que defienden, estimulan y promueven este modelo destructor de la Tierra, ¿verdad? Y creo que la mejor manera es siempre echarle la culpa a otro para tratar de no reconocer
que si seguimos con los agrotóxicos, que si seguimos con el calentamiento global, lo único que vamos a producir es la destrucción de nuestra especie humana, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tenemos que tener presente que esta pandemia por el coronavirus se enmarca en una situación todavía más compleja y grave a nivel de largo plazo, que es lo que se ha dado a llamar la sindemia global, que es la suma de 3 epidemias: la epidemia del cambio climático, la epidemia de la obesidad y la epidemia de la desnutrición por exceso de grasas y de calorías en la alimentación. El oyente me preguntará, ¿qué tiene que ver esto con la pandemia por coronavirus? Bueno, tiene que ver todo, porque en la base de la sindemia, esta del cambio climático, obesidad y desnutrición, están exactamente los mismos elementos que en la creación del COVID, ¿no? En el nacimiento del COVID-19. Uh-huh. Muchos escucharán esto y dirán, bueno, es entendible, es un modelo económico, pero yo no puedo cambiarlo de alguna manera. ¿Y cómo se hace para afrontar esta situación? Que uno siempre termina escuchando, esto es el inicio, esto es el comienzo, esto recién empieza, pero ¿cuándo termina? Se pregunta la población, ¿no? Todos nos preguntamos eso y nadie tiene la respuesta. Claro. Y es que la DIGA está agarrándole fiero al bizcochazo. En realidad lo que hay es una enorme incertidumbre. Hace solo 3 meses que la humanidad está presa de esta situación, con la conectividad global que tenemos, sobre todo a nivel de los vuelos comerciales. Esto se expandió a una velocidad absolutamente impensable, y hoy por hoy no hay contundentes evidencias de qué es lo que podamos esperar. Lo que sí está claro es que las medidas que se han promovido desde los gobiernos más responsables, entre los cuales no tengo duda de ubicar a nuestro gobierno, es lo que tenemos que seguir. El distanciamiento social, el quedarte en casa en la medida que puedas, los que puedan, los que no podemos, tenemos que salir, y si salís te protegés con tapaboca, no para protegerte vos, sino para proteger a los demás. Esas 3 sencillas medidas son fundamentales y tenemos que ser guardianes, celosos de eso. Hay una gran preocupación en el ambiente social por esta especie de relajamiento que ha habido el fin de semana. Yo creo que tenemos que ser cautos al valorar lo que pasa. Tenemos que sí mantener estas medidas, pero también entender que la vida sigue, que hay otras enfermedades u otras dolencias que tienen que ser tratadas, que el esparcimiento, el ocio, el poder hacer ejercicio es un elemento muy importante y que tenemos que hacerlo de manera sostenible. Yo creo que ahí el que ha marcado un ejemplo bastante bueno ha sido Alemania, en el que ha permitido por periodos cortos de tiempo que los pobladores puedan salir, puedan distenderse, puedan recrearse, porque a veces para lo cardiovascular es muy importante salir a hacer una caminata de media hora solamente, y no podemos impedirle a la gente que lo haga. Hay que ser muy equilibrado, y yo creo que ahí el gobierno tendría que ser un poco más conciso en las recomendaciones, y avanzar un poquito más en que cómo podemos regular esto, ¿no? A ninguno nos gusta que nos pongan un helicóptero arriba gritando cosas, sino que se sea sustentable en cuanto a decir, bueno, se puede salir durante media hora todos los días, se puede salir durante 45 minutos, si camina, vaya con tapaboca, vaya más de 2 metros de otra persona, no hagan actividad física recreativa en grupos grandes. Ese tipo de medidas yo creo que es lo que tenemos que estar enfocando de ahora en adelante para esta situación que, independientemente de que suene feo decirlo, llega para quedarse, y creo que estamos entrando en una etapa donde este tipo de pandemias, a no ser que cambie el modelo económico que a corto plazo parece difícil, siguen estando las causas como para que se puedan seguir reproduciendo. Uh-huh. Leonel, por lo que tú decís, interpreto que no estás a favor o no estarías a favor de una cuarentena total, por ejemplo, en estos momentos. No estoy a favor de una cuarentena total, no lo estuve desde el principio. Me parece una medida que en el momento, además de la etapa en donde se tomó esto, el 13 de marzo, no estaba bien planteada, porque lo que tenemos que ver es que esto es
lucha de largo aliento. No es algo que se decida de un día para el otro, sino que tenemos que cambiar la forma en que nos comportamos y nos relacionamos de ahora en adelante. Y en ese sentido no podemos recluir a la gente durante meses en su casa, porque eso también provoca graves afecciones para la vida y para la salud. En el campo de los derechos sexuales y reproductivos, que es algo que yo trabajo muy de cerca por mi especialidad, la ginecología, es notorio el incremento de la violencia basada en género con la reclusión obligatoria, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que tener presente, pero en otros campos como lo cardiovascular, es importante el mantener estos espacios de recreación controlados, ¿verdad? Creo que ahí es donde hay que hacer la sintonía fina para que todo el mundo entienda y entendamos que tenemos que cuidarnos y cuidarnos todos. Eso yo creo que es la gran lesión que nos tiene que venir a dar un virus, ¿verdad? De que no importa que yo esté bien y que los demás estén todos mal, porque si los demás están todos mal, yo voy a estar mal también. Creo que eso es lo que lamentablemente tuvo que venir un virus a mostrarnos desencarnadamente, ¿no? Uh-huh. Leonel, tú decías por allí, leía que al parecer el impacto de la pandemia depende fundamentalmente de las políticas públicas que el Estado desarrolla. Digo esto porque vemos impactos distintos en Uruguay y en otros países, sobre todo si nos vamos a Europa, ni que hablar, ¿no? Los números asustan. Tiene mucho que ver eso, cómo está Uruguay en ese sentido, en el tema de las políticas públicas. Bueno, yo creo que en el caso de Europa es muy variable, ¿no? Por ejemplo, en Alemania están generando un modelo que probablemente sea el modelo más exitoso junto con el de Suecia, mientras que en el norte de Italia es espantoso lo que ha pasado, ¿no? Y eso yo desarrollo en el artículo que publiqué, que se debe básicamente a las políticas públicas que se llevan adelante a nivel sanitario y a nivel social. En el norte de Italia el desastre fue que la epidemia se ocultó al inicio porque los grandes empresarios del norte de Italia, de la región de Lombardía, no querían parar de producir y de ganar dividendos, ¿verdad? Y arriesgaron a los trabajadores que luego murieron en masa a esta infección. Fue una decisión en la cual el Estado estuvo ausente, ¿verdad? Un Estado que en el norte de Italia ha desarmado el sistema sanitario, ha disminuido las camas de CTI, ha desarmado el primer nivel de atención, en una lógica de capitalismo salvaje, en el cual estos servicios eran superfluos. Bueno, ahí está lo que pasó. Ahí está lo que pasó en el norte de Italia como ejemplo dramático de lo que no hay que hacer. Uruguay, afortunadamente, tiene un sistema sanitario, tiene un sistema nacional integrado de salud, que ha sido uno de los logros principales que tenemos como país, que se creó bajo el primer gobierno del Frente Amplio. Tiene un fortalecido primer nivel de atención que debe fortalecerse más todavía. Tiene una proporción de médicos por habitante muy buena, y eso es muy importante. Hace 10 años se discutía mucho, y nosotros discutíamos mucho contra aquellos que querían limitar el ingreso a la facultad de medicina. Bueno, ahora se está viendo de lo necesario que somos los que cuidamos la salud, médicos, enfermeras, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea que Uruguay tiene todo para poder afrontar esto de manera adecuada, y creo que el gobierno, con buen tino, independientemente de que haya acompañado estas políticas o no en el pasado, ahora se da cuenta de la importancia que tienen estas situaciones, las toma y está conduciendo el proceso, como ya dije, de una manera responsable y en términos generales adecuada. Bien, con su conocimiento acerca de lo que es la salud, ¿en qué etapa estamos? Creo que un poco ya se ha respondido, ¿no? Pero están los que aflojan y otros que dicen, no, esto recién empieza, hay que tener bien presente esto. ¿En qué etapa estaríamos? Creo que por lo que tú has dicho, se trata de esa nueva normalidad a la que ha hecho de alguna manera referencia el presidente. ¿Cómo sería, para resumirlo de alguna manera y que la población lo tenga bien claro? Los cuidados llegaron para quedarse. Bien. Tomamos mate solos, a todos nos gustaba compartir el mate, ahora vamos a tomar mate solo. Tenemos que andar con tapaboca cuando estamos en un lugar donde hay otra gente. No precisamos tapaboca cuando vamos en el auto.
Precisamos tapabocas cuando entramos al súper, cuando estamos en un lugar donde hay otras personas, por respeto a esas personas, no para protegernos nosotros, para proteger al resto, porque eso impide que los virus puedan, si nosotros somos sintomáticos, puedan salir de nosotros e infectar a otra persona vulnerable. Ese tipo de medidas llegaron para quedarse, creo yo, y tenemos que hacernos cargo de esas medidas, ¿verdad?, por el tiempo cuando dure esto. El perfil inicial de la infección en Uruguay es raro, es extraño, los números confunden, ¿verdad?, que sean tan pocos los casos que hay en nuestro país. Hay quienes alertan de que quizás se estén haciendo mal los test. A mí no tengo esa visión, pero no puedo tampoco opinar de ese tema. Pero lo que sí es claro es que se ha aplanado la curva y que tenemos que mantener esto por bastante tiempo de ahora en adelante. Uh-huh. Qué bueno sería tomar esas medidas para que esta curva se siga aplanando, ¿no? Y no descansarse. Sin embargo, uno veía esto de salir a la Rambla o de juntarse, pero varios usando tapabocas. Es decir, es un cambio cultural, evidentemente, aparte Exacto, de ser un cambio social, es un cambio cultural, total. Sí, uh-huh. Totalmente. Mira, yo he tenido, por mi trabajo y por mi profesión, oportunidad de viajar mucho por el mundo, y los asiáticos, sobre todo los japoneses, los coreanos, en los aeropuertos usan siempre tapaboca, y eso que a uno le llamaba la atención, no es porque ellos no quieran contagiarse de nada, es por respeto a los demás. Yo creo. Ahí estamos tratando de retomar el contacto con Lionel, hablando acerca de esto, ¿no? Es un verdadero cambio cultural. Al principio seguramente a muchos nos llamaba la atención ver a la gente con tapaboca. Los primeros que veíamos con tapaboca decíamos, qué exageración. Y va a llegar un momento, probablemente, y eso es lo que vamos a hablar con Lionel y lo que estamos abordando, va a llegar un momento que cuando veamos a alguien sin tapaboca nos va a llamar la atención, ¿no? Seguramente, o por lo menos por un tiempo, no digo que va a ser para siempre, pero por un tiempo probablemente sea así. Es cierto esto también que decía Lionel, ni que hablar con su conocimiento a nivel médico y también, hablando de eso, Lionel, mientras retomamos la comunicación, que al principio llamaba la atención ver a alguien con tapaboca en la calle, porque nosotros no estamos acostumbrados. Seguramente en un tiempo o en muy poquito tiempo nos va a llamar la atención ver a alguien sin el tapabocas, o al menos por un tiempo, ¿no? Exacto. Uh-huh. Eso es lo que yo creo que hay que tener presente, que hay cambios culturales que llegaron para quedarse. Y reitero, esto no es fruto del azar, no es fruto del enfurecimiento de algún dios, esto es fruto del modelo de producción de la especie humana que está destruyendo el medio ambiente, y si no modificamos ese modelo mercantil y salvaje, esto se va a volver a repetir, ¿verdad? Por lo tanto, en realidad esto no es una guerra contra el coronavirus, yo creo que es un error esa metáfora. Esto es una batalla contra este virus, contra esta infección, pero en realidad la guerra que tenemos por delante, si se quiere decir así, es contra este modelo productivo destructor de la propia sociedad humana, de la propia civilización, ¿verdad? Uh-huh. Lionel, ha sido un gusto realmente dialogar contigo con este perfil académico, social que nos has dado y que seguramente a muchos habrás hecho reflexionar. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias por estar. Bueno, vamos arriba, vamos que podemos. Saludos.